Buenos días a todos. Vamos a iniciar esta sesión que será larga, tenemos 2 horas por delante con 10 presentaciones. Tenemos un poco de todo, tenemos algo de investigación clínica, algo de investigación básica e investigación epidemiológica en esta primera sesión del día. Son 10 ponencias en total, así que vamos a empezar rápido y yo les pediría a todos los ponentes que se ajusten lo máximo al tiempo. Les recuerdo que tienen 8 minutos para la presentación y tenemos unos 3-4 minutos de preguntas para cada una de las ponencias. Así que vamos a dar paso al primer ponente, que es el doctor Josep Mayolas, que nos va a hablar sobre High Efficacy of Grasoprevir, Elbasvir, in HIV genotype 1, 4 and 6 infected patients with HIV co-infection, the Phase 3 H co-infection study. Buenos días, muchas gracias. Primero de todo, agradeceros a todos vosotros realmente vuestra amabilidad de estar aquí tan pronto por la mañana. Intentaré ceñirme al tiempo de los 8 minutos. El estudio que os voy a presentar es un estudio en fase 3 de la combinación de Grasoprevir, un potentísimo inhibidor de proteasa del virus C, y Elbasvir, un inhibidor del complejo NS5A, en pacientes afectados crónicamente por el virus C, genotipo 1, 4 o 6, y además coinfectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un estudio en fase 3 que incluye más de 200 pacientes, casi 220, y que lógicamente no ha podido hacerse o no se podría hacer sin la colaboración de muchas personas de muchos países como Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Israel, el Reino Unido, Estados Unidos, y en España han participado 3 centros, el Centro de Cristina Tural, Juan González y mi hospital, el Hospital Clínic en Barcelona. Para los que queráis conocer en detalle los datos de este estudio, repito, un estudio en fase 3 en coinfectados, lo podéis tener. En verano fue publicado el estudio de forma completa en el Lancet HIV. La utilización de un potente inhibidor del complejo proteico NS5A, como es el Elbasvir más Grasoprevir, que es un inhibidor de proteasas extremadamente potente para el virus C, se ha postulado desde hace varios años como una de las opciones más atractivas para la erradicación del virus C en nuestros pacientes. La combinación de estas 2 moléculas tiene una actividad pangenotípica, mantiene actividad frente a múltiples variantes resistentes del virus C y se administra en una sola pastilla, coformulado una vez al día. Como sabéis vosotros, la hepatitis C es una de las piedras pivotales en las comorbilidades de las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. 1 de cada 3 pacientes nuestros está coinfectado por el virus C. Tiene una rápida progresión la enfermedad hepática y aumenta el riesgo de cirrosis, enfermedad hepática terminal y hepatocarcinoma. Este estudio, el CH en fase 3 en coinfectados, evalúa la eficacia, la seguridad y tolerabilidad del régimen en una pastilla única de Grasoprevir Elbasvir en pacientes coinfectados por ambos virus. Es un estudio que incluye 218 pacientes y que es un estudio abierto con una única rama multicéntrico que afecta a muchos países y todos los pacientes reciben 12 semanas de una pastilla una vez al día de Grasoprevir 100 miligramos y Elbasvir 50 miligramos. Los pacientes han de ser naïf para tratamiento del virus C, nunca han recibido tratamiento para el virus C y han de estar infectados por el genotipo 1 o el 4 o el 6 y pueden ser cirróticos o no cirróticos. Todos ellos han de recibir tratamiento antirretroviral, a no ser que no requieran tratamiento antirretroviral definido por más de 500 células CD4 y menos de 50.000 copias. Veréis que prácticamente todos reciben tratamiento antirretroviral. Y estas son las características demográficas de las que solo me gustaría resaltar algunos aspectos. Fijaros que 3/4 partes de los pacientes son caucásicos de raza blanca,
17% son de raza negra o afroamericanos. Otro aspecto interesante a reseñar es que 35 pacientes son cirróticos, un 16%, pacientes que habitualmente son difíciles de tratar. 96%, es decir, prácticamente todos reciben tratamiento antirretroviral, tratamiento triple que incluye Qibexa o Truvada, más un tercer fármaco que en el 51% es Raltegravir, en un 27% Dolutegravir y en un 17% Rilpivirina. Hay 28 pacientes con genotipo 4 y prácticamente es anecdótico los pacientes con genotipo 6 porque tan solo había un par de ellos. Y esta es quizá la diapositiva más importante o más interesante del estudio desde mi punto de vista. Podéis fijaros aquí que obtienen la erradicación del virus, la respuesta viral sostenida, el 96% de los pacientes, es decir, 210 de 218, y tan solo me detendré unos segundos en ver qué es lo que ha pasado con los que no han obtenido la respuesta viral sostenida. De los 8 hay 5 que recidivan, es decir, que aparece el virus después de finalizado el tratamiento. Mientras damos tratamiento no hay ninguna recidiva. Hay un paciente que se elimina del estudio por recibir una medicación no permitida, que en este caso era nevirapina, y hay 2 pacientes que se reinfectan, curan la enfermedad y tienen otra infección por el virus C. Es decir, que desde un punto de vista estricto, de los 218, hay 5 que recidivan y los 213 restantes curan la infección por el virus C. Estos son porcentajes que se acercan, como veis, al 100%, independientemente del genotipo que tengan, el 1A, el 1B o el 4. Si vosotros analizáis estos resultados por los diferentes subgrupos, en función del género, de la edad, de la raza, de la carga viral basal, no hay ninguna diferencia. Y una cosa que llama la atención es que los pacientes cirróticos se curan todos. Los cirróticos son típica y clásicamente pacientes difíciles de tratar, difíciles de curar, y en este caso los 35 pacientes cirróticos se curaron todos ellos. No hubo diferencia tampoco con el régimen antirretroviral. Todos ellos, como os he dicho, tomaban Qibexa o Truvada, más Raltegravir en el 50%, Dolutegravir en un 27% o Rilpivirina en un 17%. No hubo diferencias con el régimen antirretroviral y la posibilidad de respuesta viral sostenida. Solo hubieron 5 pacientes que recidivaron de los 218, ninguno de ellos era cirrótico, y de los 2 pacientes que se reinfectaron, los 2 fueron tratados para el genotipo 1 y en el seguimiento apareció un genotipo 3, es decir, que se habían reinfectado después de haberse curado. Aquí tenéis esta diapositiva de análisis en profundidad de estos 5 pacientes que recidivaron. Fijaros que en 2 de ellos, basalmente, había algo que es muy interesante y que es fascinante en el momento actual, que es el impacto de las mutaciones en el tratamiento de estos pacientes, las mutaciones en el virus de la hepatitis C, sobre todo en el complejo NS5A. Fijaros que en 2 pacientes había mutaciones en el complejo NS5A en el momento basal. Estos 2 pacientes fracasan y acumulan alguna mutación más en el complejo NS5A. Hay un tercer paciente que parece estas mutaciones y un cuarto paciente con el genotipo 4 que también aparece. Son muy pocos. El impacto clínico que puede tener esto todavía está por dilucidar. Probablemente tendremos nuevas moléculas al respecto que puedan soslayar este problema. Muy importante también es la tolerabilidad. Vosotros recordáis cómo tratábamos a los pacientes hace solo 5 años. Interferón pegilado ribavirina era un cúmulo de efectos adversos. Fijaros aquí, la tolerabilidad es excepcional. No hay ningún efecto adverso grave y en ningún caso ningún paciente abandona la medicación por efectos adversos. Tan solo 2 pacientes de los 218 en el seguimiento tienen un blip de carga viral del VIH. En todos los casos, sin cambiar el tratamiento, solo fue un blip y se restableció la indetectabilidad sin cambiar el tratamiento antirretroviral.
Ya como conclusión nos puedo decir que la utilización de Grasoprevir más Elbasvir en pacientes crónicamente infectados por el virus C y coinfectados por el VIH obtuvieron una respuesta viral sostenida realmente excepcionalmente alta, con porcentajes que se acercan al 100%. Estos son datos comparables a los que tenemos con los pacientes monoinfectados, independientemente del subgrupo de pacientes, sean de raza caucásica, afroamericanos, etcétera. No importa que sean cirróticos o no cirróticos, y la tolerabilidad es excepcional. Ningún paciente de los 218 abandonó por efectos adversos. Esta baja tasa de efectos adversos, la administración una vez al día en una sola pastilla coformulada de ambas moléculas, sugiere que la utilización de Grasoprevir y Elbasvir puede representar una opción altamente eficaz y atractiva en el tratamiento del virus C en los pacientes VIH. Y esto es todo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta. Hay micrófonos si alguien quiere. Si me preguntas, yo sí que tenía un comentario. ¿Qué alternativas terapéuticas existen para estos pacientes que presentan virus resistentes? ¿Cómo es el arsenal de fármacos anti-hepatitis C virus? Este es un tema que todavía se está escribiendo y es realmente muy atractivo, por cuanto las mutaciones de resistencia, en función del fármaco que administras, algunas de ellas desaparecen muy rápidamente, tienen una fitness muy mala y desaparecen. Por ejemplo, las mutaciones a la proteasa desaparecen muy rápidamente, a la polimerasa permanecen más tiempo y donde es o puede ser un problema es en el complejo NS5A. Pero de las múltiples mutaciones que pueden aparecer, tan solo hay 3 o 4 que he mostrado en la diapositiva que tienen realmente impacto. Tienen impacto con los inhibidores NS5A que yo vendría a decir de primera generación, que por muy potentes que sean, como Elbasvir, como Ledipasvir, como Daclatasvir, todos estos son muy potentes, pero hay nuevas generaciones de NS5A con una potencia muy superior. Todavía en fase de ensayo clínico, pero los datos preliminares que hay apoyan de que probablemente estas cepas resistentes pueden ser rescatadas con estos nuevos fármacos. Muchas gracias. Muy bien.